La organización territorial del Estado español está basado en lo que indica el artículo 2 de la Constitución española de 1978, que declara la unidad indisoluble de la nación española, garantizando el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y también la solidaridad entre ellas. Este artículo está desarrollado por el título 8 de la Organización Territorial del Estado, cuyo artículo 137 dice: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan. Pues bien, para hablar de la organización territorial del Estado, del momento actual de esta organización territorial que, como todos sabemos, está a debate, nos acompañan en el programa César Colino, profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de nuestra universidad, de la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Marga Gómez Reino, profesora titular del Departamento también de Ciencia Política y de la Administración. Bienvenida. Muchas gracias. Hablamos de organización territorial del Estado. He empezado hablando de la Constitución española de 1978, de donde emana esta organización territorial, que cambia. Hay un antes y hay un después. Pero a mí me gustaría que el profesor Colino nos explicara más cómo es esta organización territorial en el momento en el que se constituye, porque luego hay una evolución. Sí, efectivamente. Es decir, la Constitución no regula todos los desarrollos institucionales que vienen después, sino que, digamos, provee un marco que luego se va desarrollando mediante los estatutos de autonomía. Entonces, para conseguir un consenso durante el periodo constituyente, pues se acordó que ciertas cosas, aparte de una estructura básica y una distribución de competencias básicas con unas ciertas competencias exclusivas para el Estado y la posibilidad de que las comunidades autónomas que se crearan, digamos, incorporaran otras competencias y una serie de principios generales, pues de unidad, de solidaridad o de autonomía. Con ese marco general luego se otorga a los estatutos la posibilidad de desarrollar esto, ¿no? Entonces, en una serie de jornadas o de rondas, las comunidades autónomas pues van aprobando sus estatutos a principios de los años 80 o finales de los 70, principios de los 80, y pues van desarrollando en un primer momento con algunas diferencias, porque la propia Constitución, el propio título 8, distingue dos vías para llegar hacia la autonomía, aunque luego se incorporan otras vías también, de modo un poco informal se incorporan otras vías. Entonces, pues desde el principio hay una cierta diferencia y luego el proceso va llevando a una homogeneización de los poderes y las instituciones de las comunidades autónomas. De este marco general del que nos está hablando, pues surge un desarrollo que durante 35 años pues hemos ido pudiendo ver. De hecho, también hemos visto que ha habido también diferentes interpretaciones, sigue habiéndolas, de hecho, porque la ley, al ser una ley tan general, pues estaba y era susceptible de interpretaciones y así ha habido polémica con respecto a ellas. Pues sí, digamos, la diferencia en interpretación básica es aquellos que consideran que la autonomía se produjo o se diseñó para dar satisfacción a las demandas tradicionales de aquellas comunidades autónomas donde existían tradicionalmente movimientos nacionalistas y que el resto de los territorios del Estado deberían tener algún tipo de descentralización administrativa o desconcentración, etcétera, pero no una autonomía política en el mismo sentido. Pero ya desde el primer momento hubo una interpretación contraria, en la que algunos otros territorios o algunas otras regiones empezaron a demandar una autonomía también real para ellas. Entonces, la propia Constitución permite las dos interpretaciones y al final pareció triunfar la segunda interpretación, según la cual la autonomía era una cosa que era, digamos, extendible para todas las regiones que lo solicitaran. Sí, esta es una cuestión crucial porque estamos ante una de las preguntas, ¿no? ¿De qué tipo de Estado es el Estado de las autonomías en España? Desde los años 60 y 70 se ha producido en un contexto mundial un cambio paradigmático en la forma de organización territorial del Estado. A partir de los años 70 se generalizan las formas de tipo federal, mientras que el Estado-nación hasta ese momento se consideraba desde un punto de vista teórico y también empírico como el dominante. Lo que ocurre es que nos vamos a encontrar a partir de los años 70 cada vez más en el contexto europeo, pero no solo,
con modelos de organización territorial del Estado que son difícilmente encajables en las tipologías tradicionales, es decir, modelos unitarios centralizados y modelos federales. Encajan mal porque son tipos mixtos en los que podemos ver algunas características de ambos y, de hecho, ni los propios académicos nos hemos puesto de acuerdo a la hora de definir qué tipo de Estado es este Estado de las autonomías. Y no voy a entrar en nombres, pero simplemente hay un debate abierto sobre si esto es un Estado realmente federal o no, y para algunos efectivamente así es. Este sería también otro de los debates del momento. Vamos a llegar, por supuesto, en este camino y en este programa, pues a la actualidad. Una de las palabras que más se utilizaba pues, después de aprobada la Constitución era la de descentralizar. Había que descentralizar. Esto parecía casi una obsesión y de hecho ha sido una palabra muy recurrente a lo largo de todos estos años. Es decir, las distintas autonomías, las 17 autonomías, lo que reclamaron al final fue una serie de poderes, los que podemos hablar a continuación, y por supuesto todas querían ser partícipes de esa descentralización, no solamente las llamadas históricas o aquellas que tenían movimientos nacionalistas. Sí, desde el momento en que los partidos políticos en las diferentes regiones o las élites de los partidos políticos en las diferentes regiones decidieron ir adelante con las demandas de autonomía, etcétera, y los grandes partidos españoles se pusieron de acuerdo en descentralizar y en, digamos, aplicar a todos los territorios que lo pidieran la máxima descentralización posible contemplada en la Constitución, pues se inició un proceso pues de 30 años, ¿no?, que culminó con grandes hitos, ¿no?, pues a mediados de los 90, a finales de los 90, etcétera. Un proceso de descentralización pues inédito en muchos otros países de Europa, ¿no?, pues de un Estado centralista unitario a uno de los estados más descentralizados en términos de recursos fiscales, de autonomía fiscal y en términos de competencias. Profesora Gómez Reino, nos hablaba antes de este debate que también existe en cuanto a si estamos en un Estado federal. Hay quien dice que estamos más allá de un Estado federal. Por supuesto, también hay quien dice que no llegamos. Como por supuesto apuntaba el profesor Colino, efectivamente el caso de España es llamativo en perspectiva comparada precisamente por la devolución de competencias y por los recursos fiscales que están en manos de las comunidades autónomas. En ese sentido, ha ido muy lejos en relación a otros modelos federales o que se llaman federales, porque digamos que el proceso se ha profundizado en estos últimos 35 años. Pues sí, yo por lo menos en mis trabajos o cuando yo hago cosas de federalismo comparado, etcétera, pues normalmente España se suele incluir actualmente entre los sistemas federales, ¿no? Si uno ve cualquier libro actual de federalismo comparado, pues ve que España es uno de los casos típicos. No hay un solo modelo de federalismo y ni un solo tipo federal y en cualquier caso, si miramos los criterios que se suelen aducir para considerar que un sistema descentralizado es federal, España los cumple prácticamente todos. Por lo tanto, hay una primera cuestión que surge ya a debate. ¿Cómo vamos a convertir en un Estado federal algo que ya lo es? Pues sí, por lo menos para los académicos que nos dedicamos a esto, es una pregunta evidente, ¿no? Es decir, ya somos un Estado federal, lo que habría que discutir es qué tipo de federalismo queremos, y ahí claro que se puede discutir. Uno puede decir queremos ser como Alemania, otros pueden decir queremos ser como Canadá, otros pueden decir queremos ser como Bélgica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que discutir es qué tipo de sistema federal queremos ser, pero no si queremos ser o no un sistema federal, ¿no? Este sería un debate. Como estamos hablando de este desarrollo que ha habido en estos 30 y tantos años, pues convendría decir que los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma, pues han evolucionado, han cambiado en algunos casos. Algunos son ahora mismo también motivo de debate y motivo de algo más que debate. ¿Cómo está este tema? Los estatutos se han reformado varias veces, ¿no? Hubo unas reformas durante los años 90 que trataban de poner en práctica los acuerdos autonómicos, es decir, la equiparación
competencial de todas las comunidades autónomas que habían ido por la vía lenta. Y luego pues tuvimos una ronda de estatutos que empezaron hace más o menos 10 años, pues desde el 2005 hasta el 2008-2009, donde 7 u 8 estatutos pues también se reformaron, ¿no? Digamos que esta última ronda, que fue un poco conflictiva porque por primera vez las comunidades autónomas que habían, conseguido su autonomía por el artículo 151 decidieron ir adelante con su reforma, y por primera vez estas reformas no partieron de los partidos nacionales o de un acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, sino que partieron de las propias comunidades autónomas y de los partidos y las élites partidistas o los parlamentos de las propias comunidades autónomas, pues produjeron pues cierto debate, pero sobre todo el debate fundamental estuvo con el recurso que produjo al final la aprobación del Estatuto de Cataluña, porque en el fondo el Parlamento, las Cortes Generales habían aprobado el Estatuto de Cataluña y los dos grandes partidos habían estado también de acuerdo con todos los otros estatutos. Es decir, que el problema grave vino con la oposición del Partido Popular al Estatuto de Cataluña, pero el resto de los estatutos, digamos que pasó, por lo menos los que llegaron a las Cortes, pues no hubo mayor problema, porque al final los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo. Eso sí, con el Estatuto de Cataluña y su recurso, pues fue cuando empezó el lío que tenemos ahora. Vamos a llegar precisamente a este momento en el que hay un debate que ustedes me explicarán, pero yo no diría que abierto, en el sentido de que la ciudadanía no está demasiado implicada. La ciudadanía me refiero general, es decir, el conjunto de los españoles no está demasiado implicado en lo que es un debate que parece un debate político, es decir, se reforma la Constitución, no. Está claro que algunas autonomías con un fuerte componente nacionalista pues están echando un órdago al Estado, pero yo no sé hasta qué punto ese debate de si la Constitución se puede reformar o no, que supongo que se podría, de qué manera, qué es lo que quieren unos y otros, está a nivel general, es decir, está en la calle, en los medios, pero además tratado con profundidad y tratado por parte de todos. Sí, me gustaría, en primer lugar, poner un poco en perspectiva este momento de conflicto del que estamos hablando, porque, de nuevo, en un contexto europeo, la década pasada y en esta década se ha producido en otros países similares circunstancias. Es el caso italiano, el caso belga y el caso del Reino Unido también, donde han surgido demandas de independencia muy claras con respecto a los gobiernos centrales. Incluso en el caso de España tenemos el precedente del Plan Ibarretxe, que hace muy poco tiempo que ha sucedido, y por tanto es un movimiento de demandas de reorganización del Estado en el que la independencia cobra una visibilidad que antes no tenía. Específicamente, contestando a la pregunta sobre la ciudadanía implicada o no, somos conscientes que son las élites partidarias muchas veces las que en sus juegos estratégicos están posicionándose e intentando guiar a la opinión pública. Son juegos de estrategias en los que guiar a la opinión pública, realmente tirar de esa opinión pública hacia las propias posiciones, es el objetivo final. Eso no quiere decir que lo vayan a conseguir ni que en este momento se esté produciendo, pero que claramente ha habido un antes y un después a la hora de tomar estas decisiones, y que son estas élites partidarias las que están tomando posiciones con respecto a las demandas de organización territorial del Estado. Pero yo preguntaría, además, continuamente se dice, bueno, al órdago secesionista, pues ahí está la Constitución. Otros dicen, bueno, la Constitución se puede mover, se puede cambiar todo su articulado en todo o en parte. Es decir, ahí también estaría el debate, pero también se nos habla de sentimientos, ese sentimiento. ¿Se tiene ese sentimiento o no se tiene ese sentimiento? Es decir, la ley por un lado, los sentimientos por otro, la opinión pública por otro, y quizá este movimiento que nos hablaba la profesora Gómez Reina, partidista de cada una de las partes, nunca mejor dicho. Pero en todo ese debate estamos viviendo un momento por lo menos delicado. Sí, sin duda. Quejas
o determinados problemas pues económicos o de opinión pública o percepciones de los ciudadanos, etcétera, se traducen en movilización o en polarización o en un cambio de opinión en muchas personas, ¿no? Estamos ante un fenómeno de cambio de opiniones, ¿no? Sobre todo pues concentradas en el territorio de Cataluña, en el que, aunque tradicionalmente la identidad había movido el voto y la identidad había movido algunas diferencias en el sistema de partidos respecto al resto de España, etcétera, etcétera, vemos que esa identidad o lo que podemos considerar una radicalización del tema identitario o del tema territorial o una percepción de ser maltratados, etcétera, etcétera, pues ha llevado a un apoyo creciente al secesionismo. Entonces, bueno, hay por supuesto varios factores que explican que esto haya ocurrido así en este momento y con ese alcance, pero evidentemente pues plantea la necesidad de respuesta por parte del gobierno central, claro, y bueno, es verdad que respecto a lo que decíamos antes de si los ciudadanos participan o no en el debate, hombre, depende, ¿no? Claro, habrá territorios pues que no estén tan interesados, ¿no? O que simplemente pues tengan una percepción un poco lejana del tema o que no les afecta tanto, pero seguro que los ciudadanos están todos debatiendo, ¿no? Si uno mira todos los periódicos y mira las intervenciones que van detrás de los comentarios que van después de las noticias, o mira los blogs, o mira etcétera, etcétera, la gente está muy movilizada respecto a este tema en Cataluña, claro que está. En Cataluña sí, yo hablaba en el resto del Estado, y cuando nos habla, por ejemplo, de economía, la Constitución desde luego dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Lo cierto es que hay singularidades en distintas regiones españolas. Esto también puede provocar ciertos movimientos en este sentido de independencia o secesionismo al sentirse maltratado con respecto a otros. Sí, sin duda. Hay una sensación de agravio que en parte está producido por la crisis económica o en parte está reforzado por la crisis económica. Y uno de los agravios típicos, pero que hasta ahora no habían producido secesionismo, simplemente habían producido pues una cierta queja o una cierta demanda de compensación, etcétera, pues es la asimetría que supone la situación o el estatus fiscal específico o especial o privilegiado, como se quiera decir, del País Vasco y de Navarra, ¿no? No nos quedan demasiados minutos, pero el debate, decimos que está ahí, está abierto. En cualquier caso, soluciones verdaderamente reales que se puedan abordar con lo que tenemos, con nuestras leyes actuales, o bien cambiando estas leyes. ¿Se ve por lo menos algo de luz en este panorama? Soluciones a la hora de resolver este tipo de agravios es difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que si los modelos de organización territorial del Estado de alguna manera son asimétricos, lo que ocurre es que generan por sí mismos agravios institucionales. Y esto lo sabemos bien. Lo que ocurre es que inevitablemente van a dar curso a nuevas demandas, a nuevos conflictos. Se puede pensar, sin embargo, que este conflicto forma parte del sistema y que si las instituciones funcionan, las instituciones serán capaces de canalizar el conflicto. Sí, bueno, respecto a soluciones, claro, el problema es que soluciones para quién, ¿no? Cada grupo, cada partido en el debate pues tiene unas soluciones. La cuestión es encontrar una solución de equilibrio que satisfaga tanto a la mayor parte o a la mayoría del electorado catalán y que no moleste al resto del electorado en España, ¿no? Entonces, pues si uno se fija en lo que dicen los datos demoscópicos y tal, pues sí que parece que hay un punto de encuentro que es algún tipo de sistema entre lo que tenemos y lo que sugieren los secesionistas, pues que seguramente implica una mayor descentralización o un mayor reconocimiento. Es decir, porque muchas veces este conflicto no tiene una solución claramente consistente en más dinero o más recursos o más competencias, sino que tiene algo también de solución simbólica, ¿no? Respecto al reconocimiento, ya que algunas de las quejas que se han avanzado por parte de los partidos en Cataluña es una falta de reconocimiento del resto de España, etcétera, etcétera. Por tanto, cualquier solución tiene que tener varios componentes de descentralización, de más recursos, más competencias, para satisfacer a los nacionalistas catalanes, y algo de reconocimiento.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.